Actualiza ya para que vea. Por. Que transmitía a las 12 de la noche para ver cómo jala. ¿Eh? Sí, ya sé. Es parte del live que estar diciendo. Vamos a ver si damos clase a las 12, a ver si hay gente. Yo digo que sí, ¿no? La chaviza está despierta a las 12 de la noche. Ya lo hizo una vez, que fue el del 50,000. Sale, buenas noches. Buenas noches, me escuchan, ya están. Sale, listo. Qué bueno que sigan despiertos. ¿No tienen sueño todavía? ¿No? Dicen aquí mis estudiantes que sí, que ya están. Ya tienen sueño. Que no, a las 7 no, lo cambiamos. Es que acá en Londres apenas son las 7. ¿No? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Ya tienen sueño todavía? Porque vamos a ver bioquímica. Recuerden que bioquímica viene en el examen y hay que saber bioquímica. ¿Todavía aguantan o ya no? Entonces ya cambiaré el horario. ¿Qué vamos a ver hoy? Bioquímica de premedicina todavía. Bioquímica de premedicina. Denle like y compartir al directo para que lleguemos a más personas, por favor. Denle compartir, compartir. Gracias, gracias. Chale, dice. Y sí, ok, vamos a ver si es cierto. Ayer hablamos de la glucólisis, ¿no? Estábamos discutiendo temas acerca de la glucólisis y hoy vamos a empezar a hablar del siguiente proceso, lo que se conoce como el ciclo de Krebs. Nada más que por ahí había algunas dudas de lo que vendría siendo óxido reducción, ¿no? Vamos a hablar de una molécula, antes como punto de introducción. Hola para los que son nuevos, hola no quiero dormir, sale. ¿Recuerdan que hablábamos ayer de una molécula llamada NAD? ¿Quién sabe qué es el NAD? De hecho, llevo un más aquí. ¿Qué es el NAD? Debemos explicar cardiovascular. Primero hay que hablar de las bases, que son bioquímica. ¿Quién sabe qué es el NAD? ¿Qué es el NAD? Dinucleótido de nicotinamida. ¿Sí? Esa es la definición de NAD. ¿Sí? Dinucleótido de nicotinamida, ¿no? Dinucleótido, que es lo de dinucleótido de nicotinamida. De ahí es donde viene lo de la D, y de aquí viene la N y la A. ¿No? NAD, ¿no? Pues ahí viene, acomodado. Dinucleótido de nicotinamida. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nicotín, adenosín, difosfato, ok. Es más que difosfato, es dinucleótido, ¿no? Es dinucleótido, no tanto como difosfato. ¿No? Porque no es como el AMP. Entonces es un término, es una molécula que sirve como transportador de electrones. Básicamente lo que hace es que hay moléculas que necesitan ceder electrones para ser oxidadas y el NAD es un aceptador de electrones. Y como punto clave importante de referencia en bioquímica, cuando una molécula acepta electrones, generalmente, no siempre, pero generalmente va a aceptar hidrógenos. Ustedes lo van a ver como la captación de hidrógenos. Entonces, el NAD solito no tiene electrones, pero cuando yo escribo el NAD, H más H, estos hidrógenos que estoy colocando de más representan la captación de electrones. NAD sin electrones, NAD con electrones. NAD oxidado, NAD reducido, porque captó los electrones. Entonces es una constante que vamos a estar discutiendo en bioquímica. Cuando hablemos del NAD, tienes el NAD sin hidrógenos y por lo tanto sin electrones y por lo tanto oxidado, y tienes el dinucleótido de nicotinamida con electrones o con hidrógenos para que los podamos ver, o reducido. Entonces, existen dos formas del NAD, oxidada y reducida, sin electrones y con electrones. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Comenten por ahí, porque es un concepto esencial que necesito que entiendan para lo que vamos a discutir. ¿Sí lo entienden o no? Sí, no, tal vez, lo repito, sí, no, tal vez. ¿Quedó claro? Sí, 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 sí. Ya llegué, hola, hola. Acuérdense que en Instagram subimos todo.
¿no? Y que el domingo tenemos una clase, que el sábado hay taller de radiografía de abdomen y muchas cosas más. Ok, más o menos. Dos formas, NAD sin hidrógenos y NAD con hidrógenos. NAD reducido, NAD oxidado. Y también existe otra molécula que se llama FAT. ¿Qué significa FAT? ¿Qué es FAT? Con D, ¿no? FAT. Se llama flavin, que viene de la vitamina A, ¿sí? Dinucleótido de adenina, ¿no? Dinucleótido, flavin dinucleótido, ¿no? Flavin dinucleótido. Entonces, este flavin también tiene dos formas. El FAT sin hidrógenos, que también es la forma oxidada de la molécula, y el FAT con hidrógenos, que es la forma reducida de la molécula, ¿no? La captación de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ok, los flavonoides vienen de otro. Ok, ¿estamos de acuerdo? FAT, H. ¿Sí o no? Ok, entonces tenemos NAD y FAT, ¿sí? NAD y FAT en su forma oxidada y en su forma reducida. NAD y FAT en su forma oxidada y su forma reducida. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué tengo que saber que existen moléculas que pueden captar electrones? Porque los procesos de la glucólisis, cuando yo quiero degradar la glucosa, ¿en qué degrado la glucosa? ¿En qué se convierte? En piruvato. ¿Y después de qué se convierte el piruvato? ¿En qué lo vamos a convertir al final? En CO2 y agua. Este proceso, básicamente lo que estamos haciendo es robarle electrones a la glucosa. ¿Y qué hago con esos electrones? Los voy a colocar en moléculas de NAD reducidos que van a agarrar el electrón y en moléculas de FAT reducidos también que van a agarrar los electrones que le quita la glucosa. Básicamente la glucólisis y los procesos del metabolismo de los carbohidratos es eliminarle o quitarle electrones, descargar de electrones a la glucosa para formar estas moléculas durante el proceso, ¿no? Y eso nos va a servir para una tercera clase, ¿no? Que es qué hacemos con esos NAT y con esos FAT. Pero todo el proceso de la glucólisis es para esto, para poder obtener electrones secuestrados en NAD y en FAT. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Toda la glucólisis va hacia eso. Sí, sí, sí. Es un concepto, es un esencial. ¿Para qué sirve? Para premedicina. Ahorita van a ver por qué sirve. Es un concepto. Yo siempre trato de abordar conceptos esenciales que necesito que entiendan en su cabeza para que sepan por qué hacemos las cosas, ¿no? ¿Por qué estudiamos esto? Entonces, la degradación de la glucosa a lo largo del ciclo de Krebs, a lo largo de la cadena de transporte de electrones, busca esto, degradar o sacar los electrones en NAD y en FAT. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando hablamos de glucólisis? Decimos, primero, durante el proceso del metabolismo de la glucosa, yo paso de glucosa a piruvato. Luego, ¿el piruvato en qué lo convierto? ¿En qué se convierte el piruvato durante el metabolismo de los carbohidratos? ¿Quién se lo sabe? Por ahí, comenten. ¿En qué se convierte el piruvato después? En resumidas cuentas, ¿en qué se convierte el piruvato? ¿En energía? Todavía no. En acetil-CoA. Ahí lo tienen, ¿no? El piruvato se convierte en acetil-coenzima A. Y la acetilcoenzima A la vamos a meter a un ciclo muy famoso llamado ciclo de los ácidos cítricos o ciclo de los ácidos tricarboxílicos o también llamado como para los cuates. ¿Cómo se llama ese ciclo donde entra la acetilcoenzima A? Ciclo de Krebs, correcto, ¿no? Se mete en algo llamado ciclo de Krebs. ¡Ey! Exacto, ¿no? Ciclo de Krebs. Y luego el ciclo de Krebs, ¿qué hacemos? ¿Qué saco del ciclo de Krebs? En resumidas cuentas, saco CO2, saco GTP, que es como ATP, pero con G, y saco NAD reducido y saco FAT reducido, ¿no? Cuando yo tomo el ciclo de Krebs, yo le quito NAD y FAT a la molécula. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, vean, ¿hasta dónde vamos? Glucosa a piruvato, de piruvato a acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A la metemos al ciclo de Krebs para sacar CO2 como el desecho del metabolismo, GTP como una fuente de energía indirecta y NAD y FAT como aceptores de electrones, porque recuerden que todo el proceso se trataba de secuestrar electrones. ¿Estamos de acuerdo? Re fácil, ok, pues los chavos que están en la prepa muchas veces no lo han visto todavía. Y finalmente, ¿qué hacemos con este NAD y este FAT? ¿Qué se le hace al NAD y al FAT? ¿A dónde van? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde van? Ahorita vamos a llegar a la cadena de reducción, cadena transportadora, mencionan por ahí, exacto. De aquí se van a un proceso conocido como cadena de transporte de electrones. ¿Qué hace la cadena de transporte de electrones? ¿Qué hacemos con esto? Entra el NAD, deja sus electrones junto con el FAT y obtenemos NAD sin electrones y FAT sin electrones. ¿Y quién entra de este lado de la cadena? Oxígeno. Y de hecho, esta es la razón de que respiremos oxígeno, es para la cadena de transporte. ¿Y qué sale? ¿Qué sale del oxígeno? ¿En qué se convierte el oxígeno en la cadena de transporte de electrones? ¿Quién se lo sabe? Los que dicen ahí que está fácil. ¿En qué se convierte el oxígeno en la cadena de transporte de electrones? Unos dicen CO2, falso, el oxígeno no se convierte en CO2. ¿En qué se convierte el oxígeno? Exacto, por ahí lo que están mencionando, se convierte en agua, ¿sí? Tal cual como lo mencionan, se convierte en agua. H2O, ¿no? Y por eso decíamos que el producto del metabolismo de los carbohidratos o de la glucosa son CO2 y agua. CO2 en el ciclo de Krebs y agua en la cadena de transporte de electrones, ¿no? Son las dos moléculas de desecho que se van obteniendo aquí y de este lado, ¿no? Entonces, CO2 y agua. Y esta es la razón de que respiremos oxígeno, ¿no? Muchas veces les digo, no respiran, o sea, no, el oxígeno que respiramos, este es su único propósito, entrar a la cadena de transporte de electrones para finalmente convertirse en agua. ¿Y para qué se convierte en agua? ¿Para qué sirve el oxígeno? Estos electrones que liberas aquí se van al oxígeno y se convierte en agua. Acuérdense que el electrón que estamos transportando se representa como hidrógenos, entonces si al oxígeno le agregas hidrógeno se convierte en agua, básicamente, ¿no? ¿Sí? Son conceptos esenciales que quiero partir del hecho de que ya lo saben, ¿no? Se convierte en agua la parte de la molécula. Y este es el proceso o el metabolismo de lo que vendrán siendo los carbohidratos en términos generales, para partir de aquí, porque en su examen de premedicina les van a preguntar a detalle cada uno de estos procesos. Ahora, punto importante para ya terminar el esquema general. Si no tengo oxígeno, ¿qué pasa con mi glucólisis? Se desvía, ¿no? Y paso de tener piruvato y lo convierto en ¿qué? En ausencia de oxígeno, ¿en qué se convierte el piruvato? Dice que el micrófono está apagado, pero se escucha, ¿no? En ausencia de oxígeno, ¿en qué se convierte el piruvato? Correcto, en lactato. ¿Sí? Por una enzima llamado lactato deshidrogenasa, ¿no? Un proceso conocido, como bien mencionan ahí, como fermentación. En química, pero ¿cómo lo llamamos en medicina? Glucólisis anaerobia. Y esta que lleva oxígeno se llama glucólisis aerobia. Y la glucólisis con oxígeno es lo que ustedes también conocen como respiración celular. Es la célula respirando, ¿no? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No me escuchan? A ver, ayúdame. Nos dicen que no. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí, sí se escucha. Dicen que sí. Ellos dicen que sí. ¿Por qué? ¿Está apagado el micrófono? ¿Está encendido el otro? Ok. Sale. Nos dicen que sí se escucha. Ok. Dale me gusta y compartir el video de mientras, ¿no?
En lo que arreglen el micrófono, ¿de dónde nos están viendo? ¿De dónde nos ven? Comenten por ahí, ¿de dónde nos están viendo? Nos dicen que nos escuchan, Honduras, Puebla, Veracruz, México, ok. Me sorprende la cantidad de gente que entra a clases de bioquímica a las 9 de la noche. No, es impresionante. ¿Qué? ¿Vamos a esperar? Ok, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ecuador, Colima, saludos a todos lados, ¿no? Ok, sale pues. Entonces, sí. Ok. Muchísimos lugares, chale, ¿cómo se mueve el chat? Gracias por vernos desde allá. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Las generalidades de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a discutir. Ahora sí, hablemos de preguntas. Vamos a hablar específicamente de algo conocido como ciclo de Krebs, ¿no? Como ciclo de Krebs. Recuerden, el día domingo vamos a tener una clase a las 2 de la tarde hora México de todos estos temas, ¿no? Vamos a tener una clase conmigo, se registran para tener la clase en Zoom y poder abrir su micrófono y participar. Vamos a ver, ese link para la clase está en TikTok, en la bio de TikTok. Primera pregunta, ¿cuántas moléculas del NAD se producen durante una vuelta del ciclo de Krebs? Primera pregunta ahí, ¿cuántas moléculas del NAD se producen durante una vuelta del ciclo de Krebs? ¿6, 2 o 3? Unos dicen 3, unos dicen 6, unos dicen que 2. ¿Cuántas serían? 6, ok. Abusados con la pregunta, dice, durante una vuelta del ciclo de Krebs. Resulta que el piruvato, cuando hablamos hace rato de la degradación de la glucosa, porque eso es algo que crea confusión, ¿no? Cuando yo tengo la glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, correcto. Pero cuando voy degradando la glucosa y termino en piruvato, ¿cuántos carbonos tiene el piruvato? 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Cuántos tiene el piruvato? ¿El piruvato cuántos tiene? 3 carbonos, ¿no? Básicamente, lo que pasó con la glucosa es que se partió en 2 piruvatos, ¿no? La glucosa durante su formación en la glucólisis, su proceso en la glucólisis, se parte en 2 moléculas de piruvato. Y yo termino con un piruvato de un lado y con otro piruvato del otro lado. Por lo tanto, se van a formar independientemente 2 acetilcoenzimas A y por lo tanto va a girar 2 veces el ciclo de Krebs. Porque el proceso es doble de la glucosa. Si fuera de una glucosa la pregunta, la respuesta sería 6. ¿Sí? Pero como estoy hablando de una vuelta del ciclo de Krebs, solo voy a producir 3 NAD. Y del otro piruvato, que está hablando aparte, voy a producir otros 3 NAD. Pero de una vuelta produzco solamente 3. ¿Estamos de acuerdo? Y lo vamos a ver en la imagen. Vean la siguiente imagen, ¿no? Aquí estamos viendo completo el ciclo de Krebs, ¿no? Y vean que durante el proceso de todo el ciclo de Krebs, que empieza en acetilcoenzima A uniéndola hacia el oxalacetato, vamos a tener un evento de NAD, 1, otro evento de NAD, segundo, y finalmente un tercer evento de NAD, ¿no? Se van a formar 3 NADs reducidos durante una vuelta del ciclo de Krebs. Ahora, si la pregunta fuera, ¿sí?, ¿cuánto se produce de una glucosa? Ahí sí, la respuesta sería 6, porque cada glucosa da 2 vueltas. Pero aquí hablando de una vuelta son 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la respuesta correcta es 3, de una vuelta. Si les preguntaran de una glucosa, serían 6, porque sería el doble. Chécame el moderadores ahí. De Juanito, es el que dice que no se escucha y está comentando ahí. Ok, sale. ¿Estamos de acuerdo? Primera pregunta. Siguiente pregunta. La unión de acetilcoenzima A oxaloacetato, ¿qué molécula produce?
abusados. Yo sé que se ve como que muy rebuscado, bueno, no está rebuscado, depende de su nivel de académico, pero así lo preguntan en el examen, ¿eh? ¿Qué pasa cuando yo junto acetilcoenzima A con oxoalacetato? ¿Qué formo? ¿Qué formo? Correcto, citrato, ¿no? La primera reacción del ciclo de Krebs es tomar mi acetilcoenzima A que formé a partir del piruvato y pegarlo a un oxaloacetato, ¿no? Otra molécula que ya está en el ciclo de Krebs. Y esto me forma una molécula conocida como citrato. La unión de oxalacetato más citrato, de oxalacetato más acetilcoenzima A, forma citrato, ¿no? La primera reacción del ciclo de Krebs. ¿Estamos de acuerdo? Lo deben de saber porque es el primer paso y es muy preguntable. Primera reacción del ciclo de Krebs, tomar acetilcoenzima A más oxalacetato y formar citrato. Respuesta correcta a la pregunta, ¿qué pasa cuando formo un acetilcoenzima A con oxalacetato? Respuesta, inciso C, citrato. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo de ahí? Sí, comenten. Sí, ok. Siguiente pregunta. El cisaconitato se hidrata para formar ¿qué molécula? El cisaconitato que está presente en el ciclo de Krebs, cuando yo agrego una molécula de agua, ¿en qué se convierte? El cisaconitato, ¿en qué se convierte cuando agregamos una molécula de agua? A, citrato, B, isocitrato o D o C, alfa-cetoglutarato. Ok, todos están de acuerdo, ¿sí? Sería un isocitrato, se isomeriza, ¿no? El citrato originalmente pasa dos veces por una enzima llamada aconitasa, ¿no? El citrato se convierte primero en cisaconitato, ¿sí? Al eliminar una molécula de agua, por eso ven en la molécula como sale agua, primero, ¿no? Y posteriormente este cisaconitato se isomeriza, es decir, se convierte en un isómero de la molécula que se va a llamar isocitrato al volver a agregar agua. Esta reacción es interesante porque primero el ciclo de Krebs elimina una molécula de agua y luego se la vuelve a colocar, ¿no? Lo deshidrata y luego lo vuelve a hidratar. Y esta doble reacción me permite convertir el citrato en su isómero conocido como isocitrato, ¿no? Entonces el cisaconitato se convierte en isocitrato, segunda y tercera reacción del ciclo de Krebs, ¿no? La formación de isocitrato a partir de cisaconitato. ¿Todos de acuerdo? Ciclo de Krebs estamos viendo. ¿Sí? Denle me gusta y compartir. Si acaban de entrar, recuerden que esta clase la subimos a nuestro Instagram, ¿no? Y vamos a estar subiendo cosas nada más en Instagram, así que vayan por favor, tengo aquí a 1300 personas, vayan por favor a darle seguir a Instagram porque ahí vamos a subir contenido que solo tenemos allá, ¿no? Entonces vayan de aquel lado a Instagram a seguirnos. El Instagram es Cursos Promed 1. Ok, siguiente pregunta. Sí, siguiente pregunta. Enzima responsable de la formación del primer NAT. Acuérdense que dijimos que tenemos 3 NAT que se están produciendo en el ciclo de Krebs. ¿En qué enzima es la responsable de la primera formación del NAT? ¿No? Y tenemos 3 incisos: malato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa o alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Cuál sería la respuesta? Había 3 NAT involucrados en el ciclo de Krebs y ahora la pregunta es, ¿cuál es la enzima donde se produce el primero de estos 3? Unos dicen B, unos dicen C, ¿qué otros? Participen. A, B, ok, ¿qué otros? B, ok, ¿qué otros? Ok, C, ok. Que si esto vendrá en su examen de admisión, sí, tristemente sí, les van a preguntar bioquímica, ¿eh? Y los buenos médicos saben bioquímica. Entonces, isocitrato a alfa-cetoglutarato es la primera reacción del ciclo de Krebs donde se produce NAT, ¿no? De las 3 moléculas que vamos a formar de NAT, el primero de todos es cuando convierto el isocitrato a alfa-cetoglutarato por una enzima conocida como isocitrato
deshidrogenasa. La respuesta correcta a la pregunta de dónde se produce la primera molécula del NAD, que de las 3 que vamos a producir, es la B, isocitrato deshidrogenasa, ¿no? Ahí se produce la primera molécula de NAD. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿Sí? La B, correcto. Ahí se produce. Son puntos, saludos Osvaldo, son puntos clave que debemos de saber, ¿sí? Son puntos claves que debemos de saber para el ciclo de Krebs. Siguiente pregunta. ¿En qué paso del ciclo de Krebs se libera el primer CO2 de la reacción? ¿No? Ahora recuerden, hablábamos hace rato también de que hay eliminaciones de CO2, ¿no? Se eliminan moléculas de CO2 y se eliminan moléculas de agua más adelante, ¿no? Durante el proceso del metabolismo de la glucosa. Ahora la pregunta del millón es, ¿en cuál paso se libera la primera molécula de CO2? ¿En alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A, en isocitrato a alfa-cetoglutarato o en succinato a fumarato? ¿En cuál se libera la primera? Y eso es importante, ¿eh? No solo se trata de si se libera o no, sino si es la primera o la segunda o la tercera molécula de X o Y cosa. Hay que saberse hacia detalle. ¿Cuál sería? Unos dicen que la B, unos dicen que la A, otros dicen que alfa-cetoglutarato, que la A, muchos que la A, muchos que la C, algunos que la B. Ok, vámonos a la imagen, ¿no? Nos dice, primera molécula de CO2, ¿dónde se está liberando? Vean, misma reacción del NAD, del isocitrato a alfa-cetoglutarato, se libera mi primera molécula de CO2. Es mi primera descarboxilación. El término para liberar carbono en forma de CO2 se le llama descarboxilación, ¿no? Entonces aquí tenemos una descarboxilación donde el isocitrato pierde una molécula de CO2, pierde un carbono, para formar alfa-cetoglutarato, ¿no? Alfa-cetoglutarato. Entonces, la respuesta correcta a dónde se pierde el primer CO2 es de isocitrato a alfa-cetoglutarato. La B, la respuesta correcta es B. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí, no, tal vez? Hola a los que van llegando, les recuerdo que en Instagram, cursos-premed 1, subimos todas las clases completas por si llegaron tarde. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿En qué paso del ciclo de Krebs se produce la segunda molécula de 3, ¿sí?, de NADs reducidos? Acuérdense que hace rato hablábamos de la primera molécula. Ahora quiero saber dónde está la segunda molécula de NAD que se produce. ¿Dónde sería? De malato a oxalacetato, de succinato a fumarato o de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. A, B o C. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ahora sí, C o no C. F, C, creo que C, fumarato. Ok, vamos a ver. El mismo esquema, ¿no? Segundo NAD que se produce cuando convierto el alfa-cetoglutarato, ¿sí?, a succinilcoenzima A. El primer NAD y el segundo NAD se producen en secuencia, ¿no? Primero tengo isocitrato a alfa-cetoglutarato y sale el primer NAD de 3, y luego de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A sale el segundo NAD de los 3 que voy a liberar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. Inciso, ¿cuál sería? ¿Qué inciso sería? ¿En qué paso se produce el segundo NAD? Ok, los que no le entiendan, el día domingo vamos a tener una clase más extensa de esto, ¿sí?, a las 2 de la tarde, hora México. Es la C, correcto. La respuesta correcta a dónde se produce el segundo NAD es la C, alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. Siguiente pregunta. ¿En qué reacción se produce la segunda molécula de CO2? Otra vez, ubicación específica de las producciones de moléculas importantes en el ciclo de Krebs.
¿Dónde se produce la segunda molécula de CO2 del ciclo de Krebs? Isocitrato a alfa-cetoglutarato, succinilafumarato o alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A. ¿Cuál sería? Unos dicen que la B, unos dicen que la C, unos dicen que la B. Al Zoom, sin ser alumnas, sí, esta clase del domingo va a ser por Zoom y ese es gratis para todos, ¿no? Pero tienen que inscribirse, hay un botón en el link bio de TikTok, hay un botón para inscribirse a la clase, se llama Mega Simulacro, ¿sí? De Premedicina, ahí pueden registrarse y van a entrar a una clase el domingo conmigo, por Zoom, para que puedan hablar y participar. Ok, ¿cuál sería? La C de nuevo, ¿no? La isocitrato alfa-cetoglutarato no es por qué. ¿Qué pasa en esta primera reacción? Recuerden, ¿qué pasa en la primera? Isocitrato alfa-cetoglutarato, ¿qué es ahí? ¿Por qué no es esa? ¿Ahí qué se produce? ¿Qué pasa en la A? ¿Ahí es qué? Ahí es la primera molécula de NAT, pero aquí me están, y la primera molécula de CO2, pero aquí me están preguntando ¿qué? La segunda, ¿no? Me están preguntando la segunda molécula de CO2 y de NAT, y esta se produce ¿dónde? En alfa-cetoglutarato hacia succinilcoenzima A. Y de nuevo aquí lo vemos, ¿no? Vean, isocitrato alfa-cetoglutarato, la primera de NAT y la primera de CO2, pero de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A es la segunda de NAT reducido y la segunda molécula de CO2, ¿no? Son reacciones clave que deben de saber durante el proceso, ¿no? Reacciones clave que deben de aprender durante el proceso. Siguiente pregunta. Sale, no se duerman, que veo menos gente. Denle me gusta y compartir para que llegue más gente. ¿Esto de qué sirve? Para el examen de admisión a medicina que se conoce como premedicina. La nueva materia que preguntan. Les preguntan bioquímica, les preguntan de este tipo de cosas. ¿En qué paso del ciclo de Krebs se produce una molécula de GTP que significa guanosin trifosfato, ¿no? Es lo mismo que el ATP, pero en vez de adenina tiene guanosina, ¿no? Entonces, ¿en qué paso del ciclo de Krebs se produce ATP? Fumarato a malato, succinato a fumarato o isocitrato a alfa-cetoglutarato. ¿En cuál se produce GTP? La respuesta anterior era la C, ¿no? Ok, vamos a ver, ¿no? Aquí, si no me equivoco, ¿sí? Hay un error en el inciso, porque no van a encontrar la respuesta correcta. Vamos a ver, sí. Hay un error. ¿Qué me pregunta? ¿Dónde se produce lo que vendría siendo, ¿sí? El GTP de la molécula? ¿No? No hay ninguna respuesta correcta en los incisos. Nos dice, ¿dónde se produce el GTP? La respuesta correcta es de succinilcoenzima a succinato, ¿no? Cuando yo paso de succinilcoenzima A succinato es cuando formo la única molécula de GTP del ciclo, de succinilcoenzima A succinato. Ahí se produce el GTP, ¿sí? Entonces, no hay ninguna respuesta correcta en el inciso, ¿no? Esa pregunta, los incisos están mal. Falta el inciso correcto que sería de succinilcoenzima A succinato, ¿no? Todos estuvieron mal, sí. No lo vieron venir. ¿Acaso no lo viste venir? Sale. Entonces, ahí, la siguiente reacción del ciclo es importante porque ahí se produce el GTP y les pueden preguntar eso. Siguiente pregunta. ¿En qué reacción del ciclo de Krebs, ¿sí? se produce el único FAT reducido de toda la reacción? ¿En qué parte del ciclo de Krebs producimos el único FAT de toda la reacción? ¿En cuál sería? ¿Isocitrato alfa-cetoglutarato? No. ¿Por qué? ¿Qué se produce en isocitrato alfa-cetoglutarato? ¿Qué se produce en el A? El primer NAT, ¿no? ¿Qué se produce de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A? ¿Qué se produce ahí? El segundo NAT, ¿no? El segundo NAT, correcto. Y la única que me falta es de succinato a fumarato, la C, que ahí es importante porque ahí se produce el FAT reducido, correcto. Si saben qué hacen los demás, saben cuál es no la respuesta, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, ¿no? De succinato a fumarato es una reacción relevante porque se produce el FAT
flavin dinucleótido de adenina de lo que vendría siendo, ¿sí?, el ciclo de Krebs. La única molécula de flavin dinucleótido de adenina, de succinato a fumarato. Esa es la reacción relevante por eso. Siguiente pregunta. ¿Dónde se produce el tercer y último NAT reducido en el ciclo de Krebs? Cuando hablamos del ciclo de Krebs, hay un tercer NAT que se va a producir. ¿En dónde? ¿En qué parte de lo que vendría siendo la reacción? ¿De fumarato a malato, de succinilcoenzima a succinato o de malato a oxalacetato? ¿Cuál sea la respuesta correcta? Nos dicen que la C, la mayoría dice que la C, o nos dicen que la A. De fumarato a malato, no, la fumarato a malato, el evento de fumarato a malato es que aquí ocurre una hidratación. De hecho, esa fue una pregunta de un examen, ¿no? De un examen de premedicina venía así tal cual. ¿Cuál es la molécula, sí, que se forma cuando el fumarato se hidrata? Y la respuesta correcta era malato, ¿no? Y entonces yo les estoy preguntando, ¿en cuál proceso de la reacción se forma el último NAT? Y la respuesta correcta es malato a oxalacetato. Es la penúltima reacción del ciclo de, penúltima reacción del ciclo de Krebs, ¿no? Así la última, corrijo, la última reacción del ciclo de Krebs, ¿no? Donde se produce el tercer y último NAT. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, vean cómo cada uno de los procesos de la reacción o cada uno de los pasos de la reacción tiene eventos relevantes. Se pierde agua, se gana agua, se pierde un CO2, ¿no? Se pierde el segundo CO2, se produce un NAT reducido, se produce el flavin dinucleótido, se produce el GTP. Deben de aprenderse las reacciones en base a los eventos que los hacen más relevantes en bioquímica. No necesariamente saberse las enzimas, pero sí identificarlos por los momentos más relevantes de todos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la forma de estudiar o de ver. Gracias. Esa es la forma de ver o entender lo que vendría siendo el ciclo de Krebs. A mí no me gusta el RAT en lo personal, ¿no? Yo siento que las mnemotecnias o las canciones son cuando no entienden algo. Yo creo que deben de entender las cosas, por qué están ocurriendo, y entonces es más fácil memorizarlos así. Yo voto por comprender las cosas, ¿no? Y si no las han comprendido es porque no se las han explicado bien o porque no hemos estudiado lo suficiente. Gracias a todos por lo que dicen que bien explicamos. Gracias, ¿no? A eso nos dedicamos específicamente a la enseñanza de médicos y pues tratamos de hacerlo lo mejor posible. Premed existe, como siempre lo he dicho, porque muchas veces los maestros les quedaron a deber, como hay muchos buenos maestros por allá. Yo tuve excelentes maestros en mi formación y tratamos de regresar. El juramento hipocrático lo dice, ¿no? El médico debe enseñar a las futuras generaciones. Debemos de enseñar a los hijos de otros como nos enseñaron a nosotros, ¿no? Entonces es un gusto enseñar aquí con ustedes. Ok, entonces, si quieren saber más, si quieren entrar a una clase con nosotros el día domingo por Zoom, inscríbanse en el link en la bio de TikTok. Hay un link para un mega simulacro el día domingo. Vayan para allá y denle clic. También síganos en Instagram. Ahí subimos otro contenido, subimos estos videos completos y necesito que vayan allá y le den seguida a Instagram para que lleguemos a más personas. El domingo es gratis, sí, ¿no? Todo el contenido por TikTok y de Zoom es totalmente gratuito. Ok. De nada. Gracias a ustedes por venir. Sí, hay más clases así. Sí, todos los lives tenemos el live de lunes a domingo realmente. Estamos toda la semana aquí transmitiendo, tratando de llevar el conocimiento al máximo número de personas. Si conocen amigos de su escuela que están estudiando ustedes en la prepa, que van a presentar examen, o amigos que están en la universidad como ustedes, por favor mándenles el canal de nosotros para que nos sigan, ¿no? Mándenles la cuenta de TikTok para que entren a los directos. Si quieren clases específicas, si tienen un grupo que quiere una clase específica, se pueden contactar con nosotros y también los ayudamos. Damos clases de muchas cosas. ¿Sí? El domingo es a las 2 de la tarde, hora México. Damos clases de muchísimas cosas, nada más que necesitamos que se comuniquen con nosotros. Generalmente contestamos más por Instagram, así que vayan a seguirnos a Instagram y ahí si quieren clases de biología, de química o de algún tema en específico en medicina que luego me preguntan de cardiología o de pediatría o de nefro,
Se puede armar lo que quieran, cualquier cosa podemos enseñar, pero necesitamos ponernos de acuerdo, así que vayan a Instagram, síganos y ahí nos mandan mensaje. ¿Qué hora en México? 2 de la tarde. ¿A qué hora es en México ahorita? A las 10 de la noche. Son las 10 en punto. Y el día sábado, mañana a las 12 del día en México, tenemos un taller de radiografía de abdomen, lo va a dar una cirujana. Entonces, para que vengan y aprendan cómo le da una radiografía de abdomen desde la anatomía. Hay muchas cosas que aprender, aprovéchenos. ¿Cómo? El domingo vamos a ver electrocardiograma también, ¿no? Cómo aprender electrocardiograma. Acuérdense, primero enseña desde que están en la prepa hasta que están en la carrera y próximamente más, ¿no? Ayudamos a formar futuros médicos. Sale pues, entonces, para todos los que se quedaron aquí, muchas gracias por entrar hoy a la transmisión, ¿no? Les agradecemos su tiempo, igual a ustedes que los bendigan y pues esperamos verlos más adelante, ¿no? Sigan echándole ganas, si son estudiantes de medicina, échenle ganas para convertirse en doctores, si están en la prepa, también échenle ganas para que sean futuros doctores mañana, ¿no? Sale pues, nos vemos mañana, otro día, bye.